Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. El universo, galaxias, estrellas, millones de ellas y muchos planetas. Soñamos con conquistarlo y viajar por él. Pero ¿cuántas veces nos atrevemos a pensar en otros universos? En los que están aquí, por ejemplo. ¿Cuántas veces imaginamos la inmensidad de los universos microscópicos? Les habla Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Hoy, una historia de la vida a través de un microscopio. Shots de Ciencia. La microscopía es una ventana al universo de lo chiquito y es un universo fascinante. Ahí pasa una cantidad de cosas que uno no se imagina. Esta historia comienza con Manu en la Universidad de los Andes. Soy Manu Forero, soy físico y matemático de la Universidad de Berkeley. Empecé mi doctorado en la Universidad de Manu se Washington, enamoró de los Seattle. microscopios a finales de la década de los 90. Él encontró una ventana para descubrir lo inexplorado. El microscopio como una herramienta para ver otro universo muy interesante y finalmente es un universo tan rico como el universo del espacio que mira un telescopio. Él ha trabajado con toda clase de microscopios. Microscopios de fuerza atómica, Microscopios ópticos. microscopios electrónicos. Pero oigan esto. Manu también diseña y construye sus propios microscopios. Él es como un artesano. Sí, a veces uno tiene una pregunta científica, una pregunta que uno quiere contestar y decir, ¿cómo puedo yo contestar esta pregunta con microscopio? Y hace como 10 años, Manu aprendió a fabricar un microscopio revolucionario. Se trata del microscopio de hoja de luz. Construirlo es como armar Un Lego. Esto es como hacer Legos elegantes. Desde esa perspectiva, esa es una de las partes chéveres de esto, que uno está esencialmente armando un Lego. Bueno, un Lego bastante complejo porque hay muchas piezas que son muy delicadas. Exactamente. Elkin. Efraín, Elkin, ¿qué más? ¿cómo vas? ¿Y tú qué? Bien, bien. ¿Mucho trabajo? Uf, Él es Elkin, un estudiante de Manu. Y este es el laboratorio de biofísica, donde nace la magia, o más bien la ciencia. te voy a pedir entonces que te pongas un par de gafas protectoras. Imaginen la escena de una película de acción en la que un diamante está rodeado por rayos de color rojo. Pues algo así se ve en este microscopio. Un rayo láser debe pasar por un camino alineado minuciosamente. Ya tenemos acá el láser. Un camino lleno de espejos y de lentes. Exacto, entonces viene por aquí y va hacia allá y termina acá. Los espejos son para enviar el láser de un lado a otro. Luego debe pasar por unos lentes que hacen que el puntico de este láser sea más grande. Y al final pasa por un lente cilíndrico. Este lente transforma el puntico del láser en una línea muy delgada, como si fuera una espada, pero no como las de Star Wars. Es una espada de luz que pasa a través de un organismo sin cortarlo. Una cuchilla óptica. El tipo de microscopio con el que trabajo nos permite trabajar con los organismos vivos. Entonces uno no tiene que cortarlo en pedacitos para estudiarlo, sino que uno puede trabajar directamente con ese organismo vivo. Y hay que aclarar que la gracia de esta microscopía es la fluorescencia. Para esto hay que pintar lo que se quiera ver con unas moléculas especiales que absorben la luz de un color y la reflejan de otro color. Como cuando en los 80s, para los que vivimos esa época, había discotecas donde ponían luz negra. Entonces uno veía que los dientes de la gente brillan y otra cantidad de cosas brillan súper chévere. Ahora con este microscopio se pueden ver cosas que antes no podíamos. No solo lo uso para las cosas que me interesan a mí, sino también me interesa usarlo en cosas que le interesan a mis colegas. Entonces, el tipo de microscopios que he desarrollado tiene unas posibilidades que no tienen otros microscopios en el país. ¡Ey, pero oigan esto! Aquí el cuento se hace más interesante y más bonito. Es el momento en que la ciencia se vuelve un trabajo a varias manos. Miranda. No muy lejos de este microscopio está el laboratorio de neurociencias y ritmos circadianos. Allí un pececito es el protagonista.
El pez cebra es un modelo muy amigable, diría yo, con el científico. Es fácil de manipular, es un modelo económico. Entonces, si nos ubicamos en nuestro contexto colombiano, eso es algo muy bueno. Así es, Natela Agudelo es bióloga y física de los Andes y ha venido trabajando con el pez cebra en varios proyectos como este. Lo que yo hago es entender cuál es la función de una proteína en guiar. Básicamente, las neuronas, con este que son las microscopio, células del Natalie quiere sistema entender nervioso cómo es que una proteína guía las neuronas para conectarse con otras y hacer circuitos. Y esto lo hace mientras crece el cerebro del embrión del pez. Exacto. Ella ve las neuronas moviéndose en vivo y en directo. ¿Qué tal? La ventaja del pez cebra en estos estadios del desarrollo tan tempranos es que es transparente, ¿sí? Esto es importante. Resulta que la proteína que Natalie estudia está en el pez cebra y en los demás vertebrados como nosotros. Quiere decir que tanto el pececito como yo tenemos esta proteína. Obviamente la estructura no es idéntica, pero se conserva una gran parte de la estructura de la proteína, ¿sí? Se trata de una investigación en la que hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si mi proteína está dañada? ¿Será que hay algún cambio en el desarrollo del cerebro? ¿O cómo van a ser esas conexiones? ¿Se podría relacionar esto con alguna enfermedad? Sí, exacto. Pero esto no se queda aquí. La investigación con el pez cebra y este microscopio ha permitido llegar a otros campos. ¿Se imaginan poder ver un parásito atacando el corazón de un animal? Y hemos aprovechado las ventajas del pez cebra como modelo también para estudiar cómo se mueve un parásito como Trypanosoma cruzi dentro del pez cebra. Hay una enfermedad que es silenciosa y mortal. Es común en las zonas rurales desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Se trata del mal de Chagas, una infección que empieza cuando el parásito Trypanosoma cruzi llega a la sangre, se reproduce y busca atacar su blanco preferido, el corazón de los humanos y de otros animales. Esto es algo muy relevante para nuestro país porque es una enfermedad muy prevalente en Colombia y de hecho se les llaman enfermedades olvidadas. Y es olvidada porque está relacionada a la pobreza y a países del tercer mundo. Pero bueno, lo que hicieron entre el laboratorio de biofísica, el de neurociencias y el de ciencias básicas médicas fue convertir al pez cebra en un modelo para estudiar cómo es que este parásito se mueve dentro de un organismo vivo. En la literatura lo que se había reportado, sí, hay muchos estudios con Trypanosoma cruzi, pero muchos son in vitro. In vitro quiere decir que ocurre fuera de un organismo vivo. Más o menos todo pasa dentro de un tubo de ensayo. Exacto. Y ocurre que no se pueden imitar condiciones naturales como el flujo y la presión de la sangre, por ejemplo. ¿Y cómo es que hacen todo esto? Bueno, el rollo es que con unos truquillos químicos vuelven a los parásitos fluorescentes. Luego los inyectan en los embriones del pez cebra y finalmente los llevan al microscopio de mano. Lo podemos ver moviéndose en la circulación, lo podemos ver agarrado a las paredes del corazón del pez. Poder ver el Trypanosoma cruzi dentro del pez ya es un gran paso para entender y conocer el comportamiento de este parásito en un organismo. Se trata de obtener pistas para enfrentar una enfermedad olvidada. Una enfermedad que padecen cerca de 7 millones de personas en este mundo, ¿ah? Y esto es solo un ejemplo de lo que puede hacer este microscopio. ¿Se pueden imaginar cuál va a ser el futuro? Lo.